Bueno, no podemos estar contentos ni primero con el resultado y segundo con el juego que ha mostrado el equipo hoy. Justo vencedor la Canonja, quitando los primeros 15-20 minutos un poquito de dominio territorial nuestro sin realmente generar nada en las áreas nuestro, pero luego a partir de ahí la Canonja ha cogido el metro en el campo, ha cogido el dominio, ha cogido el temple y lo ha sabido manejar a su antojo, y luego con el resultado a favor nosotros no hemos sido capaces nunca de entrar en el partido. Bueno, le ha faltado que ese dominio con el que hemos empezado tuviera continuidad en generar alguna ocasión. Si es verdad que teníamos el centro del campo cogido, pero la cercanía al área no nos daba, no acabamos de transmitir sensación de peligro a la Canonja, y eso pues ha hecho que ellos poco a poco fueran subiendo sus líneas de presión hasta prácticamente apoderarse del partido. La área más positiva si hubiéramos ganado hoy, ¿no? Porque serían estar con 10 puntos en el casillero, pero bueno, al final es lo que tenemos, creo que es lo que merecemos y a seguir. Sabemos que esto cada semana es una película nueva, una historia nueva y no nos queda otra que levantarnos de esta derrota, que puede ser que fuera inesperada para nosotros, y preparar la semana para ir a Montblanc y darle la vuelta a la derrota de hoy. Pues la verdad que sí, porque si miras todos los resultados semana tras semana, sacar los 3 puntos es muy complicado. Comentábamos la semana pasada que se estaban sacando más puntos jugando de visitante que de local, y mira, hoy ha sido la prueba. La verdad que cada partido va a ser complicado sumar los 3 puntos, pero bueno, esta es la dinámica que tenemos que seguir. Pues la verdad que sí, porque si miras todos los resultados semana tras semana, sacar los 3 puntos es muy complicado. Comentábamos la semana pasada que se estaban sacando más puntos jugando de visitante que de local, y mira, hoy ha sido la prueba. La verdad que cada partido va a ser complicado sumar los 3 puntos, pero bueno, esta es la dinámica que tenemos que seguir. El reto lo tenemos muy claro, el reto es intentar llegar a las últimas jornadas tranquilos, que no nos pase lo que pasó la temporada pasada, que si bajaba uno, que si promocionaba nos salvábamos. Es intentar salvar la categoría, ir partido a partido, e intentar quedar lo más arriba que podamos.